Acto primero. Un teatro es mucho más que un teatro. Espacios no considerados por la historia antofagastina. Mucho se ha escrito de la ciudad de Antofagasta y sus orígenes. La ciudad más importante del desierto de Atacama tiene a su haber numerosos libros, artículos de prensa y científicos que abordan desde distintas perspectivas la constitución de la urbe y sus características. Se han estudiado las condiciones sociopolíticas que debieron enfrentar los primeros habitantes, la naturaleza de enclave y puerto, su hinterland, su demografía singular, la relación mar y desierto y, por supuesto, la importancia para el desarrollo económico de Chile a través de la industria minera desde los finales del siglo XIX hasta nuestros días. Sin embargo, las investigaciones que abordan temas relativos a los orígenes del arte escénico en la ciudad son aún insuficientes. Hay un estudio que indaga en el apogeo del cine en los años 20 reflejado en el libro y también su versión cinematográfica, Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica. En Narraciones históricas de Antofagasta, Isaac Arce dedica el capítulo denominado Los teatros a los primeros edificios escénicos, a su apogeo y caída. Por su parte, Galeno y Toro también incluyen la trayectoria de los teatros antofagastinos en su artículo sobre los teatros en los campamentos mineros. Pero, fuera de los mencionados, la descripción o el análisis de las manifestaciones escénicas son nombradas casi anecdóticamente. De esta manera, no existen estudios del rol que jugaron los primeros teatros y lo que allí sucedía para la floreciente ciudad. Este libro, entonces, pretende abordar los primeros edificios teatrales de Antofagasta y las expresiones socioculturales que estos albergaron. Ahora bien, sabido es que los teatros han tenido importancia en la historia de las comunidades. Los griegos, por ejemplo, conmemorando el inicio de las cosechas y homenajeando a sus divinidades, crearon, a través de la imitación de las acciones de la vida, el drama y con ello el edificio teatral o el teatro. Un edificio al aire libre, pensado y diseñado con el fin de resguardar el objetivo central de la tragedia griega, es decir, la catarsis o la sanación del espíritu a través del drama. El edificio también se concibe como lugar de reunión del pueblo, donde por algunas horas todos podían estar juntos. Desde los helénicos hasta nuestros días, los habitantes de pueblos y ciudades se han volcado a los teatros, porque estos han albergado espectáculos y actividades socioculturales desde siempre. Da lo mismo, entonces, un baile en sus salones interiores como la presentación de un violinista en la sala principal. Secular o sagrado, los teatros abren sus puertas a todo aquel que quiera detener sus labores habituales de sobrevivencia para otorgarle a su vida un sentido estético, social, cultural o de ocio. Por eso, es injusto otorgarle al edificio teatral una cualidad puramente contenedora de objetos artísticos para el goce estético. Un teatro es un monumento de boca abierta, un espacio simbólico, una expresión material y artística de identidad cultural de una comunidad. Un teatro no es, por naturaleza, un espacio privado, sino que un espacio público. Y estos lugares, los espacios públicos, posibilitan el encuentro y el intercambio, actividades que están en el seno mismo de la definición de una colectividad, de una sociedad. Antofagasta demoró apenas 5 años, desde el poblamiento moderno en 1866, en construir su primer edificio teatral. En 1871, el nuevo poblado ya contaba con un humilde edificio destinado a estos fines, porque un grupo de entusiastas caballeros acordó construir uno, idea que pronto realizaron con el mejor resultado. Y así, cuando Antofagasta aún era parte del territorio boliviano y antes de tener un hospital, un lazareto e incluso antes de tener una municipalidad, tuvo un teatro. Por modesto que fuera, el teatro estuvo en la ciudad antes que algunos servicios básicos, hecho inusual, sobre todo para una población que, según Bermúdez, carecía de alumbrado público, servicio policial, y donde las fiestas y riñas nocturnas estaban de la mano con los juegos de azar, la prostitución y la delincuencia.
Podríamos suponer que estos primeros edificios dedicados a las actividades artísticos, culturales del poblado no se igualaban en términos arquitectónicos o de comodidades a lo que hoy entendemos como sala de teatro, ya que en la ciudad, según el mismo Bermúdez, aún no se había construido hasta entonces edificaciones importantes, siendo todas edificaciones ligeras. Es decir, en esa precariedad, en esas calles de tierra y casuchas de lata, caña y barro, el habitante antofagastino pensó en la diversión y en crecer culturalmente como nueva sociedad. Bancas de maderas por butacas acolchadas, tablado pequeño en vez de escenario gigante y simples cortinas emulando telones de felpa. Así eran los componentes del modesto teatro que albergaba todas las actividades artísticas, culturales y sociales de una comunidad que, si bien había tenido un evidente despertar por el descubrimiento del yacimiento de plata de Caracoles en 1870 y su población se habría triplicado en poco tiempo, recién se estaba constituyendo como tal. Y aunque parezca extraño para 1906, con una población aproximada de 21.600 habitantes, la ciudad había visto construir y desaparecer 5 edificios para teatro y variedades, sumado a 9 espacios acondicionados para espectáculos de todo tipo. El primer teatro, 1871 a 1890, fue incendiado por un grupo de actores aficionados que ensayaban un drama. Otros edificios fueron el Teatro de la Calle San Martín o Barraca número 1, 1891 a 1895. El Teatro Nacional ubicado en calle La Torre, 1893 a 1895, entre las calles Prat y Sucre con vistas al poniente, y el Segundo Teatro Nacional, 1896, emplazado también en calle La Torre, pero entre las calles Sucre y Bolívar, que más tarde recibiría el nombre de Teatro La Torre, 1936. Y que fue por más de 20 años el teatro oficial de la ciudad. A estos se le suma el Teatro Condel, 1896 a 1897, pequeña y modesta sala que no la nombra ningún historiador, pero que sí aparece con espectáculos en la prensa de la época, y la sala que mantenía la Sociedad de Artesanos, donde se realizaban algunas presentaciones profesionales. A los mencionados habría que agregar el espacio del Círculo Dramático y otros terrenos descampados. Por ejemplo, en calle Bolívar y en la Plaza del Ferrocarril, donde se situaron circos y espectáculos ópticos de magos y nigromantes, de mujeres serpentinas y acrobacias acuáticas. Si se estudia con detención la historia de la ciudad y gracias a varios investigadores, se está en condiciones de afirmar que la sociedad antofagastina, entre 1871 y 1930, adaptó, construyó y edificó una veintena de teatros que eran utilizados para operetas, obras teatrales, circos, títeres, marionetas, varietés, magia, proyecciones cinematográficas, partidas de boxeo, bailes de máscaras, magos, zarzuelas, faquires, concierto de música docta, reuniones políticas, bazares de beneficencia y hasta corridas de toros. En una primera parte, este libro abordará desde el surgimiento del primer teatro en Antofagasta en 1871 hasta 1905. A partir de ese año, el cinematógrafo cobra tal relevancia que, pocos años más tarde, la cantidad de teatros se dispara. Baja los espectáculos en vivo y cambia una manera de entender el edificio teatral, como un espacio convival. Por consiguiente, se da paso a otro modelo de administración cultural con la repetición de películas en varios teatros al mismo tiempo. Lo anterior hace que la relación con espectador-obra artística cambie y que, como sostiene Jara, Melty y Swanit, los biógrafos empiezan a llamarse también cinemas y a tener preeminencia sobre otros espectáculos, llegando incluso a nacer teatros solo dedicados a la invención de los hermanos Lumière. Por lo tanto, la segunda parte, que contempla el acto cuarto, suma a ese artilugio mágico que maravilló a todas y todos y que cambia las reglas del arte escénico para siempre, el biógrafo. Nuevo invento que convive con los espectáculos en vivo y que tuvo su apogeo en Antofagasta con la irrupción de un grupo de soñadores que pensó la ciudad como un gran set de cine silente.
Y a pesar de la inestabilidad que siempre genera depender de fluctuaciones de precios del mineral y sucesos internacionales, la nueva comunidad se las arregló para darle vida a decenas de espacios que sirvieron, sin distinción, para varietés, actividades deportivas, escénicas y cinematográficas. Parece digno investigar, entonces, los primeros edificios teatrales y su relación con la naciente comunidad y que, aunque alejados del aparataje técnico y ostentación oligárquica finisecular de teatros como el Municipal de Santiago o el Victoria de Valparaíso, debieron aportar de una u otra manera a la constitución de la ciudad. Entonces, una investigación historiográfica de este tipo, donde existe una necesidad de revelar los teatros en tanto espacio simbólico como expresiones materiales y artísticas de identidad cultural, obliga a mirar hacia atrás y comprender empeños del pasado para reconocer la ciudad de hoy en día, a través del camino recorrido como colectividad. Porque cualquier esfuerzo investigativo por comprender el pasado sociocultural y traerlo al presente, por modesto que sea, ayudará a entender comportamientos actuales, ya que toda comunidad tiene una exigencia operativa de tener una conciencia colectiva de su pasado, colaborando directa o indirectamente con los procesos de planificación y construcción de un relato de ciudad hacia el futuro. En pleno siglo XXI, con una ciudad más rica que hace 100 años, existen 2 edificios teatrales acondicionados para un uso artístico y cultural: el Teatro Municipal dependiente de la Corporación de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y el Teatro Pedro de la Barra de la Universidad de Antofagasta. Es decir, menos edificios teatrales que en la última década del siglo XIX, para una población aproximada de 361.000 habitantes. Y si bien los factores que intervienen para la pobre cantidad de edificios para teatros son completamente distintos que 120 años después, sobre todo porque la oferta y variedad de actividades conviviales o tecnoviviales es mayor, no deja de sorprender que una ciudad con una tasa de analfabetismo superior al 40% tuviera el teatro como elemento importante en su vida cotidiana. Conviene aclarar que no se trata de una enumeración descriptiva de los primeros teatros, aunque esto inevitablemente sucede, sino de conocer el rol que tuvieron en un periodo definido de la minería, salitre, plata y también la explotación del guano, donde las singularidades del habitante y su geografía hacen de este fenómeno un interesante desafío investigativo. Un movimiento social, cultural y artístico impensado para una sociedad formada principalmente por humanos de distintas nacionalidades, ilusionados con un futuro mejor, que al llegar se encontraron con un escenario geográfico adverso, con precarias condiciones de urbanidad, con paupérrimas condiciones laborales y que, sin embargo, crearon una rica actividad sociocultural y artística al alero, entre otras cosas, de los teatros. A modo de historia. No es lo mismo decir un teatro, el teatro o simplemente teatro. En la escuela nos enseñaron que dicha palabra está asociada al género dramático y a las obras dramatúrgicas que están escritas para ser representadas. Un futbolista, al exagerar una infracción cometida por un rival, hace teatro. Si nos referimos a la labor creativa de un dramaturgo cualquiera, decimos el teatro de fulano. A veces hablamos del teatro isabelino o del teatro del absurdo para referirnos a épocas o corrientes determinadas. Y por supuesto, muchas veces aludimos al teatro como aquel lugar donde vamos a ver teatro, cine, conciertos, recitales, ballet o alguna manifestación cultural, social o política. Silvio D'Amico, 1961, plantea que en sus orígenes la acepción teatro fue usada por los griegos para designar la gradería desde la cual se asistió a la representación dramática, y también designó al público que se sentaba en ella, y que con el tiempo esta palabra se usó para referirse a todo el edificio donde se realizaban las representaciones. Y si nuestra cultura occidental ve el inicio del teatro y de los recintos teatrales en la antigua Grecia, ya en los prados y monasterios del Tíbet se entoldaban escenarios para actividades religiosas. En Egipto, en honor a Osiris, se utilizaba el desierto o el interior del templo para la música y las canciones. En la antigua India,
Había representaciones teatrales, religiosas y paganas, en espacios sin decorados, pero con cortinas donde los artistas se podían esconder. Muñoz, 2014. Desde sus orígenes, la palabra teatro está asociada al ver. Así los griegos, en la búsqueda de una buena visión de sus tragedias, se preocuparon de que todos los espectadores pudieran observar de buena forma sus espectáculos. Silvio D'Amico, 1961, sostiene que pensaron en dos soluciones: elevar a los actores o elevar al público. Así, buscaron el declive de una colina y adaptándola al objeto colocaron en él a los espectadores en graderías de madera, dispuestas en semicírculo detrás del coro. En la 70ª Olimpiada, 500 a 496 a.C., la multitud que afluyó a Atenas fue tal que las construcciones de madera se derrumbaron. Se resolvió construir un teatro de obra de albañilería que debió ser el teatro de Dionisio, el teatro que ofreció el modelo al mundo. Luego que se expande el Imperio Romano y sus brazos llegan a Atenas, el teatro y su arquitectura fue adaptada por los conquistadores, otorgándole, según Villalobos 2017, al espectáculo y el entretenimiento más importancia, reduciendo la función catártica y crítica que los griegos tenían sobre el teatro. Esto inmediatamente se vio reflejado en su arquitectura. El escenario romano, a diferencia del griego, tenía techo, y también introdujeron el telón que en vez de subir o abrirse como los telones actuales, bajaba por una hendidura. Además, los marineros de Roma tenían la tarea de instalar toldos sobre los espectadores para protegerlos del sol y la lluvia, como sostiene Barba, 2013, en relación a la cavia o gradas. De algún modo se cierra al exterior. Se recoge sobre sí mismo en un ejercicio de endogamia, en busca de un espacio semicerrado, únicamente a falta de la colocación de una cubierta para dar el paso definitivo de cerrarse al exterior por completo. Aunque había diferencias en ambos edificios, lo relevante es que podemos observar la preocupación de estas culturas por la comodidad de los espectadores. Mejorar la visibilidad y la acústica de los espectáculos y hacer de estas construcciones un centro de reunión. El mundo clásico vio en los edificios teatrales una manera de entender la ciudad, un lugar donde cabían todos, donde las más radicales separaciones sociales podían unirse. Les dio la posibilidad a los patricios no solo de mantener el control emocional de su pueblo con las tragedias griegas, sino que el pueblo tuviera un espacio para la crítica a través de sátiras y comedias. El recinto teatral, así como los mercados, los recintos deportivos y los templos, fue un edificio público de tal importancia que sería imposible entender el mundo clásico sin estos. En los espacios no solo se vivieron las jornadas memorables para aquellas culturas, sino que influyeron en la concepción del mundo occidental, del conocimiento y de su historia. Ya en el Medioevo, el edificio teatral sufrió la censura del cristianismo que prohibió el teatro y el entretenimiento como manifestación cultural, salvo si fuera sagrado o bíblico. Por lo tanto, la arquitectura teatral, es decir, los teatros, pierden importancia, abandonándose los espacios construidos para estos fines. Villalobos, 2017. Las representaciones se hacen en espacios alejados de las iglesias. Ocurren procesiones en las plazas y calles de los pueblos, donde se realizaban representaciones religiosas sobre entarimados con ruedas, espectáculos que dieron origen a los denominados autos sacramentales. Muñoz, 2014. Entonces, en el Medioevo, la mirada del teatro, que a su vez es espejo de los edificios teatrales, se caracteriza por la ejecución de dramas litúrgicos, incluida la misa, que es en sí misma la representación de la muerte y resurrección de Cristo, en los espacios de las iglesias y aledaños a ellos. Villalobos, 2017. Como sostiene D'Amico, 1961,
Durante este milenio la escena múltiple es una característica del teatro medieval, porque no se representa un escenario, se representa el universo completo. Por lo tanto, durante varios siglos, el recinto teatral es difuso, muta y se acomoda a los tiempos y a la influencia de la Iglesia. Entonces, el recinto es un lugar de paso y principalmente un lugar de difusión del cristianismo eclesiástico, para luego huir poco a poco de lo divino e instalarse en los espacios públicos, principalmente en las plazas, con las mismas herramientas que la Iglesia proveyó y que su afán evangelizador promovió. En Italia, Francia, Alemania o España, el teatro medieval tuvo sus propias características. A estos los une que los recintos teatrales, para volver al tema de este estudio, desaparecieron como tales. Hubo que esperar que los nobles en la Alta Edad Media mantuvieran compañías de actores profesionales que actuaban principalmente en sus castillos y fortalezas. Ahora bien, al llegar el Renacimiento, la búsqueda del humanismo le da al teatro un nuevo impulso y toma a Florencia como la cuna de los nuevos edificios teatrales. En España surgen los corrales de comedia. En Inglaterra aparecen los teatros del teatro isabelino. En Francia, por su parte, se levantan las salas de juego de pelotas. Pero será Italia, al final del Renacimiento, la que nos aportará los mayores avances en materia de edificios teatrales. En la Italia renacentista ocurre algo paradójico, principalmente con el teatro. Como ya dijimos, el arte que se refugia en el edificio teatral. Porque a diferencia del gran teatro español, con Lope de Vega, Calderón de la Barca, entre otros, o Shakespeare y Marlowe en Inglaterra y Molière en Francia, no se recuerda un gran teatro italiano. Sin embargo, el recinto del teatro italiano, que fue el primer teatro moderno de Europa, influyó en todos los otros. Tal vez hoy se recuerde la comedia del arte como el aporte al teatro moderno por parte de los renacentistas italianos. Pero esta era una expresión nacida fuera de los teatros y de un carácter muy popular. Por lo tanto, el gran aporte del teatro renacentista italiano fue el arte del actor, reflejado, como se dijo, en los personajes de la comedia del arte. El concepto de escenografía y por sobre todas las cosas la arquitectura teatral moderna. D'Amico, 1961. Es decir, el arte de la representación, donde la arquitectura, los aparatajes técnicos y escenográficos dieron saltos sustanciales, por sobre el arte de la dramaturgia como lo fue en Inglaterra, España y Francia, a los que más tarde se sumaría Alemania. Los teatros del Renacimiento tenían características comunes. Eran cerrados, de aforos menores a los clásicos, con una cava semicircular y con elevaciones de escenarios que volvían a poner el centro de atención en la buena contemplación del espectáculo por parte del espectador, protegiendo la obra escénica, mejorando las calidades de escucha, visualidad y convirtiendo nuevamente el recinto teatral en un lugar de encuentro ciudadano. Los teatros adquieren ciertas características que se irán perpetuando y van acercándose al modelo de teatro que se replicó en el Chile decimonónico. De las características que nos presentan estos teatros, tal vez la más interesante, porque esa se repetirá en casi todos los teatros de Antofagasta, es la presencia de plateas, palcos, galerías, de un foso para la orquesta y la caja escénica italiana, que los modestos teatros de Antofagasta intentarán emular. El Sturm und Drang, poema de Maximiliano Klinger de 1777, alemán, es el que radicaliza la dramaturgia teatral y sienta las bases para el romanticismo, que a su vez impulsó a Richard Wagner, 1813 a 1883, para su idea de la obra de arte total, teniendo presente que para Wagner el centro era lo musical.
preocupándose porque el escenario y el aparataje técnico que lo contiene sea de la mejor calidad posible para el realce de la obra estética. Este punto es relevante para el desarrollo de la tramoya y la maquinaria moderna, elementos que los teatros de Antofagasta, como veremos más adelante, respetarán y despreciarán con la misma fuerza. En el caso de los palcos, que generalmente están en forma de herradura, estos no solo aprecian lo que ocurre en el escenario, sino que también dan la posibilidad de observar al resto del público y ser, a su vez, observado. Se agrega, por ejemplo, en la entrada del Ópera de Burdeos, un gran foyer que, según Villalobos, 2017, pasa a ser una vitrina social, donde la idea de ver y ser visto toma fuerza en las futuras construcciones, que termina por cerrar la nueva constitución de los teatros. La llegada de la ópera lo transforma todo. La arquitectura de los teatros mutó de tal manera que desde el teatro a la italiana hasta los teatros de finales del siglo XIX, y que a la postre será el modelo en que se fijarán los teatros de Antofagasta, podemos concluir que la vida de estos edificios está cada vez más relacionada con las jerarquías sociales, con espacios públicos, superando el mero uso del arte y la entretención. En el Chile, en especial Santiago y Valparaíso de finales del siglo XIX, no ocurrió lo contrario, porque no solo se sumó el gusto por la ópera, y en menor medida por el drama, lo que obligó a que se construyeran teatros, sino que una oligarquía frívola usó los teatros como espacios para ostentar sus riquezas y su refinado gusto por lo europeo. A veces, a los palcos cuevas la gente iba de preferencia para mostrarse y compararse. Se conocía el estado monetario y físico de las familias por la laya del palco que ocupaban y por las joyas o vestidos que lucían. Hubo quienes engañaron al crédito con la apariencia. Joaquín Bello, citado en Piña, 2014. Por consiguiente, ya sabemos que desde la perspectiva arquitectónica los teatros de Antofagasta vienen de la tradición italiana de la ópera, pero a la vez de la suma y mutación de toda la historia de los edificios escénicos, con las siguientes características comunes la mayoría de los recintos. A. Escenarios elevados para poder tener una buena visión. B. Espacios cerrados para mantener los niveles acústicos y visuales. C. Gradas que se pueden dividir en plateas, galerías y palcos, cuyo uso depende del lugar económico-social que se ocupa en la comunidad. D. Escenario frontal a la mayoría de los espectadores. E. Mecanismos que intentan mantener la ilusión de lo que ocurre en el escenario. Telones y maquinaria tramoyista. F. Espacio para orquestas que se ubican generalmente entre el escenario y la platea. G. Pasillos y foyeres dispuestos para que los espectadores se sientan cómodos y puedan transitar antes, durante y después de la función, para hacer de los teatros algo más que un lugar de resguardo y goce de un objeto estético. De su significado y su dimensión social. Como ya se dijo, en términos cronológicos, esta investigación contempla en una primera etapa, 1905, hasta la tímida aparición del cinematógrafo, ya que con ello desaparece una condición privativa de los espectáculos en vivo, el convivio. Luego, en una segunda etapa, desde 1906 a 1930, nos encontramos en una mezcla de actividades conviviales, pero con el cinematógrafo también actividades tecnoviviales. El filósofo teatral Jorge Duvati, 2014, sostiene que el convivio teatral exige el cuerpo presente, presencia viva,
y nos dice que es parte de los ritos ancestrales de nuestra humanidad. Es decir, todos reunidos al mismo tiempo, artistas y espectadores, como un banquete de los primeros tiempos. El convivio teatral es entonces la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana, sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos de encuentro. Porque como sostiene Gulli, 1956, refiriéndose a la presencia del actor en relación con el tiempo, el que está sobre el escenario es un contemporáneo del que está observando y viceversa, porque toda presencia real es realidad presente. Viven al mismo tiempo, si no en el mismo tiempo. Es decir, la presencia es coincidencia espacial, temporal y además territorial. Dicho lo anterior, en el arte teatral, la presencia es esencial. Por consiguiente, estamos en condiciones de extrapolar dicha condición a todos los sucesos artísticos y socioculturales que suceden en los teatros de nuestra primera parte, antes de los cines. Porque todo lo que ocurría dentro de esos teatros era en tiempo real, en aquí y ahora efímero y experiencial. Se debe vivir. No es posible que te lo cuenten para sentir la experiencia. Se debe asistir, estar, ser, al teatro y coincidir a la misma hora y en el mismo lugar donde el acontecimiento ocurre, de manera voluntaria y consciente. Comprendiendo que este acontecimiento, artístico o de otra índole, es protagonizado por seres humanos. Eso sucedía en los teatros de este estudio y es una singularidad propia del periodo, porque con la llegada del cinematógrafo esa experiencia convivial desaparece. Y por eso se hace necesario traer el convivio como una cualidad de un momento y a lo tecnovivial como parte de otro periodo. Al llegar la pantalla de cine a los teatros, el convivio se trunca, porque uno de los actantes, el artista y su obra, está presente solo desde la virtualidad. Es decir, no hay coincidencia espacial ni territorial de los actantes. A esta pérdida de dicha cualidad, Duvati, 2014, la llama tecnovivio, es decir, la cultura viviente desterritorializada por intermediación tecnológica. Pudiendo existir un tecnovivio interactivo, como en caso de las redes sociales, y un tecnovivio monoactivo, en el cual no hay una retroalimentación porque uno de los seres humanos que participa del fenómeno no está presente, como lo es en el caso del cine. La idea central de entender el concepto convivio teatral no apunta a minimizar la acción social del cine, sino más bien reafirmar una característica propia del primer periodo, 1871 a 1905. Porque, ejemplificando, el habitante de la Antofagasta de 1895 que asiste a ver una zarzuela es el mismo que luego asiste en 1922 a ver una película de Chaplin. Pero al tener conciencia que va al encuentro de un otro, eso influirá en su comportamiento. La tiple española, que ha recorrido 2 mares en barco para dar su función cómica, debería necesariamente, como así ocurrió, interactuar con la población antes, durante y después de la función, creando nuevas relaciones y principalmente nuevas narraciones. Y finalmente, los empresarios teatrales deberán relacionarse no solo con artistas y espectadores, sino que con autoridades y fuerzas vivas de la comunidad para negociar permisos, retribuciones, como era el caso de funciones de beneficio, y formas de comportarse, influyendo de alguna manera en la conformación de esta nueva ciudad. En resumen, el espacio teatral del periodo a estudiar, este espacio abierto a la comunidad, es distinto en esencia, funcionamiento e impacto social
que los espacios donde el cinematógrafo es la obra artística para exhibir. Porque cada paradigma, el convivial y el tecnovivial, arrastra una política distinta. Duvati, 2014. Así, el mismo filósofo teatral afirma que, en el teatro, gracias al convivio, siempre regresa el espesor ontológico del acontecimiento, por lo que la función ontológica también opera como memoria cultural. Es muy importante rescatar esa densidad ontológica que tuvieron los teatros de este estudio, porque lo que para la sociedad actual es casi una rareza, la idea del banquete convivial platónico para el habitante de la ciudad anterior al advenimiento del edificio para cine era una forma de entender el mundo. Así ese habitante no supondría, mientras asistía a esos espectáculos en vivo o realizaba actividades diarias en esos espacios, que años después esa presencia dual para el acto artístico dejaría de existir, cambiando para siempre la forma en que ese habitante se relacionaría con los teatros y con su comunidad. El edificio teatral es una realidad objetiva, tangible y medible. Ese monumento se aprecia desde lejos. Se puede saber cuántas personas entran en este o aquel teatro, de qué están hechas sus paredes o si la maquinaria escénica es la adecuada para tal o cual representación o actividad artística. Sin embargo, los teatros tienen y arrastran consigo una cualidad que ya adelantamos, su capacidad para albergar algo que va mucho más allá de la contemplación artística. En la conferencia radiofónica titulada Utopías y Heterotopías del 7 de diciembre de 1966, Michel Foucault, 1984, dio las primeras luces de lo que sería su conferencia que dio en marzo del 67 en el Círculo de Estudios de Arquitectura en París, y que a su vez fue el precedente para el texto Los espacios otros, publicado en 1984, que sentó las bases de un concepto que reformuló la idea del espacio en el mundo contemporáneo estudiado hasta entonces. En la conferencia radiofónica dijo: "No vivimos, no morimos, no amamos dentro del rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos, amamos en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas de sombra, diferencias de nivel, escalones, huecos, relieves, regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas. Están las regiones de paso, las calles, los trenes, el metro. Están las regiones abiertas de la parada provisoria, los cafés, los cines, las playas, los hoteles, y además están las regiones cerradas del reposo y del recogimiento". Foucault, 2008. En términos históricos, en la Edad Media los espacios eran lugares completamente jerarquizados, sagrados y paganos, rurales y urbanos, y se podían llamar espacios de localización. Pero esta idea de un espacio de localización fue sustituida por el espacio de extensión cuando Galileo Galilei redescubre la eternidad espacial, el llamado espacio infinito. Así, en el siglo XVII, la localización es sustituida por la extensión cósmica. Desde la perspectiva de Foucault, 2008, lo relativo al espacio es un problema de emplazamientos, lugares, que reemplaza al concepto de extensión espacial y que se define por las relaciones de vecindad entre los puntos y elementos, y que formalmente pueden describirse como series, árboles entretejidos. Foucault, 2008. Es decir, sistemas complejos de textos diversos, interrelacionados con características especiales distintas a cualquier otro espacio sistémico convencional. Aún así, el autor insiste en que la noción de emplazamiento está atravesada por cierta idea sacralizada de las instituciones que no tienen ni la fuerza ni el interés en desacralizar.
Esto quiere decir que existen antagónicos que se aceptan como tales, sin discusión y santificados sordamente, como lo son el espacio privado y el espacio público, espacio cultural y espacio útil, espacio de la familia y espacio social, espacio de ocio y espacio de trabajo. Foucault, 1984. Como si fuera imposible funcionar interrelacionados o mezclarse. Como se verá que sucede en el caso de los teatros de todas las épocas. Entonces, para él existen otros espacios o contraemplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas, donde los emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura están a la vez representados, contestados e invertidos. Foucault, 1984. Este tipo de emplazamiento es lo que se conoce como heterotopía, un lugar otro que es un espacio concreto, que existe, que es ubicable, localizable, pero que está fuera de todos los lugares. La heterotopía tiene 6 cualidades que alcanzan perfectamente con nuestro objeto de estudio. Porque un teatro, un edificio teatral, un salón teatral, un recinto para las artes, constituye en sí misma una heterotopía. Si bien Foucault, 1984, solo nombra al teatro y el cine en el principio que él denomina como principio de yuxtaposición heterotópica. Se puede visualizar que el teatro cumple con cada uno de estos principios. El autor sostiene que no hay culturas que no construyan sus propias heterotopías, y los teatros, más aún los primeros teatros de Antofagasta, son espacios de desviación heterotópica, porque le otorgan a un individuo que ya se encuentra en un emplazamiento complejo, enclave, puerto, ciudad, perteneciente a un país que luego pasa a ser parte de otro país. La posibilidad de entrar a un espacio donde no hay nacionalidad, donde la extracción del mineral no tiene importancia, donde las rígidas normas morales finiseculares pueden no seguir una línea recta, desviarse. Pero sin embargo se encuentra con sucesos que pueden alimentar su espíritu y darle saberes nuevos en esa cultura que habita. Las actrices de las obras de teatro se comportan, a través de sus personajes, de una manera como fuera del teatro no podrían hacerlo. Y esa actriz de finales del siglo XIX y principios del XX es valorada por ello. Esa actriz es una mujer que culturalmente se sostiene en ese lugar heterotópico construido por la misma sociedad machista y misógina que la despreciaría si no estuviera en ese lugar llamado teatro. El teatro protege, porque es contracultural, a la triple cómica y no solo eso, le da un lugar impensado en esa sociedad, siempre y cuando su rol esté delimitado a ese espacio. Fuera de ese espacio, creado por esa cultura determinada, es una mujer que aún no tiene derecho a voto, por nombrar una de muchas actividades para las cuales ella no ha sido convidada. Y esta idea de que cada cultura crea su propia heterotopía, en el caso de los teatros, tiene que ver con cómo existe ese teatro, sus horarios, sus costumbres, los que lo habitan, lo que allí se puede hacer o no hacer. Es decir, trasciende al edificio y se instala el teatro como un espacio simbólico heterotópico. Un segundo principio sostiene que dependiendo del tiempo en que se encuentra cada cultura, puede tener una heterotopía con cualidades distintas. Los teatros de este libro son utilizados para la opereta, para el drama serio o para una pelea de box en el mismo día. Y para cerrar por la noche, puede haber una fiesta de mascaradas. Las condiciones del espacio se acomodan y los sujetos se acomodan a lo que el espacio ofrece. Y en muy corto tiempo el mismo objeto, el edificio teatral, puede tener sus propias cualidades.
Así sucedió con la entrada del cinematógrafo, que si bien en algunos casos era el mismo teatro donde antes se hacía zarzuela, una vez advenido el biógrafo de Lumière, las cualidades de ese espacio cambian completamente en un periodo no superior a 10 años. Otro caso se puede dar cuando cambia por breve lapso de tiempo el fin último del edificio. Por ejemplo, por el día bazar, por la noche comedia y por la madrugada salón de baile. 3 mundos, 3 habitantes distintos para una misma heterotopía. Según Foucault, 2010, la heterotopía tiene por regla yuxtaponer en un lugar real varios espacios que, normalmente, deberían ser incompatibles entre sí. En este sentido, el teatro es una heterotopía yuxtapuesta porque tiene la cualidad de poner en un solo lugar varias realidades incompatibles, lugares otros, extraños entre sí o, como señala el autor, toda una serie de lugares ajenos. Por un lado, la escena de una obra puede estar transcurriendo en un tiempo ficcional determinado, mientras que cada espectador, si bien sigue la historia, no es parte de la historia y no habita ese tiempo ficcional. Pero se manifiesta con carcajadas o con aplausos. Y el actor o la actriz que vive sus personajes crea un mundo de ficción. Pero no tiene esa vida realmente, aunque sus vidas se basan en esos espacios heterotópicos llamados teatro. Foucault, 1984, dice: es así que el teatro hace suceder sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares que son extraños los unos a los otros. Otra cualidad es que las heterotopías funcionan en tiempos paralelos a los tiempos tradicionales. Foucault les llama heterocronías, porque hay una ruptura de los tiempos que puede darse en diferentes niveles. El cementerio, los museos y por supuesto el teatro están en rupturas temporales. El teatro detiene el tiempo. Se puede entrar a un teatro de día, pero se encontrará con la noche. Aunque en el escenario ficción sea una tarde primaveral porque así lo dispuso el dramaturgo. Hay, sin embargo, heterotopías que no están ligadas al tiempo según la modalidad de la eternidad, sino según a la modalidad de la fiesta. Heterotopías no eternizantes, sino absolutamente crónicas. El teatro, por supuesto, y luego las ferias, esos maravillosos emplazamientos vacíos en los bordes de las ciudades que se pueblan 1 o 2 veces al año con casuchas, puestos de objetos heteróclitos, luchadores, mujeres serpientes y echadoras de buena aventura. Foucault, 2008. El teatro tiene tiempos, además, que están fuera de los tiempos de uso de la ciudad. Al teatro se va en un tiempo u otro, después de las labores habituales, fuera de las actividades de sobrevivencia. Y al estar dentro, pareciera que el tiempo se detuviera. Es un estado festivo desde el momento en el que se toma la decisión de asistir a un teatro, dentro de él y mientras dura la fiesta espectáculo y también al salir. El individuo tarda un rato en salir de ese otro lugar para volver a los espacios convencionales de sobrevivencia. Es importante saber que las heterotopías son lugares cerrados y abiertos al mismo tiempo, espacios aislados pero penetrables. Un teatro es una heterotopía que se abre y cierra, que está aislado por su condición de teatro, de resguardo de la obra artística, pero que deja entrar, que no muestra todo, muestra partes a algunos. El teatro muestra solo lo que se considera pertinente mostrar y exige de quien entra ciertos comportamientos que solo subsisten mientras se encienden las luces o el teatro se hace un ser público. Y no solo se entiende esto en términos físicos. Un teatro puede ocultar mensajes, incluso en su propia obra escénica. El carácter polisígnico de una obra teatral, aunque fuera una obra cómica, por citar un ejemplo,
hace que los lugares de indeterminación de un texto dramático o de un texto teatral sean lugares abiertos para unos y cerrados completamente para otros, según la experiencia cultural de los espectadores. Un teatro es abierto cuando se utiliza para una manifestación política y cerrado en el mismo instante para los que no son simpatizantes de esa idea política. No porque el individuo cualquiera no pueda entrar, sino porque no es su heterotopía la que se está viviendo en ese momento. Un teatro tiene un telón que hace que, en ese mismo lugar que se ha abierto para el lugar que se te asigna, y solo cuando el artista disponga, ese telón subirá. En tiempos de crisis sanitaria, lo primero que cierran son los teatros, y paradójicamente esa decisión puede ser tomada en el mismo teatro. Finalmente, las heterotopías se mueven entre lo real e irreal. O crea un espacio ilusorio basado en el espacio real, o simplemente crea un espacio mejor a un espacio que está afuera y que, en palabras del propio Foucault, lo llama creación de un espacio no de ilusión, sino de compensación, donde las verdades que existen fuera del espacio teatral pueden mejorarse en el teatro o compensar lo que sucede en la realidad. Y no se habla solo de ficción, sino que, por ejemplo, pensando desde una mancomunal de obreros en la búsqueda de un futuro mejor para la comunidad. Una obra teatral o una película transita por defecto entre la verdad y la mentira. Un acto cívico en un teatro o un acto político pueden compensar pérdidas que la sociedad está viviendo en la vida real, en la ciudad a cielo abierto, mientras que, en el teatro, dentro de ese espacio heterotópico, se está fraguando una revolución o simplemente se esté compensando esa desilusión con una ilusión. Un teatro es un espacio otro, un lugar heterotópico que viven entre la realidad y la fantasía, entre el límite de lo correcto y la sospecha del poder imperante. En él suceden cosas que si no se viven convivalmente no se pueden entender. Un lugar, un emplazamiento que se mueve entre la utopía y la heterotopía. Y posee todas las complejidades que un espacio otro acarrea. Porque si bien es un espacio democrático por excelencia, donde todos tienen cabida, la mayoría de los teatros del mundo son pensados desde las altas esferas del poder, ya sea económico o intelectual. Un teatro es un espacio donde se resiste lo normado, aunque haya sido creado por los que sostienen y regulan las normas. Y esto sucede la mayoría de las veces sin siquiera proponérselo políticamente. A un teatro, la sociedad lo hace suyo, porque el teatro abre sus puertas como el espacio social que es, y en él caben todos. Este edificio de boca abierta se mueve entre lo público, lo colectivo y lo privado. Un teatro resguarda, por todo esto, la memoria cultural de un pueblo, y ésta se manifiesta sobre el escenario, en sus butacas, en sus folleres y a sus alrededores. El teatro como espacio de encuentro social. Si se tomara el objeto teatro y se le rodeara para mirarlo desde diferentes aristas, surgirían otras dimensiones que conviene abordar. Saavedra y Poblete distinguen 4 dimensiones interrelacionadas entre sí para el edificio teatral. Estas implican entender a los teatros como A. Espacios de apreciación artística. B. Requisito de urbanidad moderna. C. Eje de la industria artístico-cultural. Y D. Espacios de socialización. Para efectos de nuestro libro, se agregará una 5ª dimensión que va de la mano con los teatros de Antofagasta, específicamente en el punto donde se menciona el teatro como un espacio de socialización. Y esta dimensión es entender el teatro como espacio colectivo de memoria cultural e identitaria. A. El teatro como espacio de apreciación de eventos comunitarios. Si ahondamos en estas dimensiones,
podemos extender la idea de un teatro como un espacio de apreciación artística y otorgarles a los teatros de Antofagasta una generosa gama de actividades paralelas a la apreciación artística. La presencia de los teatros en la historia de las comunidades es protagónica cuando uno quiere marcar el desarrollo cultural en general y ser un factor preponderante a la hora de conformar social y urbanamente las ciudades. Por lo tanto, los teatros son edificios imprescindibles en cualquier colectividad que tenga una mediana vida sociocultural y donde sus habitantes sean capaces de proyectar el futuro. En los teatros, el público ha conocido en tiempo presente las grandes obras artísticas de la humanidad. En los teatros se han declarado revoluciones y amores. En los foyeres de los teatros se han manifestado nuevas ideas filosóficas, se han hecho negocios. Por sobre todas las cosas, los teatros han sido espacios de resistencia en los más variados ámbitos, artísticos, culturales, sociales y políticos. Como se verá más adelante, era muy común que los teatros de la ciudad tuvieran la capacidad de mutar del arte a otras manifestaciones sociales, tales como las reuniones sociales, políticas, educacionales, de negocio y deportivas. La prensa del periodo que nos convoca es dadivosa en entregar información acerca de actividades que se realizaban en dependencias teatrales, como esta nota publicada en El Industrial un septiembre con motivo de las fiestas patrias. Distribución de premios acordados por la Comisión de Alcaldes a los alumnos de las escuelas fiscales de ciudad. Este acto tendrá lugar en el teatro con la asistencia de la Comisión de Alcaldes y Empleados Públicos, alumnos de los colegios particulares y demás personas que deseen prestar asistencia. Así como también actividades políticas, tal como en esta noticia donde se señala que se ha citado a los miembros del Partido Radical a una asamblea que tendrá lugar el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Teatro Condel, o incluso actividades deportivas como el boxeo, donde había desafíos a 6 rounds con apuesta de 300 pesos. A eso podemos sumar las actividades que se desarrollaban en las dependencias del teatro, aunque no precisamente en el patio de butacas, sino en los altos o en el foyer de este, tales como fiestas de mascaradas o bazares de venta de productos de las diferentes sociedades de protección o mancomunales. En un inserto de prensa de 1878, en los albores de Antofagasta, el diario El Caracolino señala que para el baile que se realizará en las dependencias del teatro habrá a disposición del público un variado y numeroso surtido de disfraces y caretas a precios módicos. Saavedra y Poblete sostienen además que esta dimensión se funda en el hecho de la hegemonía que tenían los teatros para las representaciones de arte, porque al no haber radio, televisión u otra fuente de transmisión o reproductibilidad del arte, todas las manifestaciones artísticas se daban en estos espacios. Pero en Antofagasta no existía una hegemonía del teatro nacional, el más cercano teatro a la italiana, para representar espectáculos de artes escénicas. Existían los salones de las sociedades, las barracas, la plaza circo y hasta el teatro portátil. Un ejemplo de ello es el Plaza Stadium, una estructura gigante de madera, muy parecida a un circo romano, ubicada a unas pocas cuadras del centro ciudadano Riquelme con la Torre, donde se daban obras de teatro, se instalaban circos y había hasta corridas de toro. Y a medida que fue creciendo la demanda, las salas o espacios alternativos, los llamados pabellones, fueron proliferando por la ciudad. Por lo tanto, ni actividades artísticas era lo único que ofrecían los teatros, ni estos eran los que tenían la hegemonía de los espectáculos de artes escénicas. El teatro como requisito urbano de modernidad. Era requisito fundamental para las oligarquías finiseculares santiaguinas y porteñas tener un teatro, porque estos lugares eran donde podían estar al margen de las masas de pobres que inundaban el país y, por supuesto, podían relacionarse solamente entre ellos, en sus folleres, en sus palcos, en sus teatros exclusivos.
Una sociedad que no aspiraba meramente a una mejor condición económica, social y cultural, sino que necesitaba ufanarse de ello en un acto de máxima frivolidad y de muy poco amor por el arte en general. Como señala Piña, para esta élite la mirada estaba centrada en Francia e Inglaterra, y desde allí surgían todos los patrones culturales y sociales a imitar, entre ellos la necesidad imperiosa de contar con teatros a la altura de sus gustos. Con todo, el modelo no es replicable 100% a la naciente Antofagasta, porque el pueblo nace teñido de liberalidad empresarial, donde lo que predomina como toda ciudad que se vuelca a la industrialización es el mínimo esfuerzo en áreas ajenas a la producción económica, ya que se consideraba que todo aquello que facilitara la promoción industrial era de por sí bueno para el bienestar. Aunque desde la intelectualidad y el poder empresarial siempre existió una aspiración por tener teatros a la usanza europea. Entonces, la realidad dominada por una incipiente industria cultural donde su rostro visible era el empresario, solo necesitaba espacios protegidos del exterior, butacas y un proscenio para llamarle teatro. Coexistieron en la ciudad de nuestro estudio los teatros como un producto cultural que da respuesta a esta aspiración de imitar un teatro a la italiana con espacios alternativos que, si bien se les llamaba teatros y parecían teatros, eran lugares acondicionados como tales, pabellones, carpas fijas que se instalaban en terrenos baldíos y que se importaban desde el extranjero, plazas estadios, parecidos a los coliseos de madera, salones de patinaje, recintos de asociaciones, mancomunales o filarmónicas adaptados para todo tipo de presentación artístico-escénico. El teatro como eje de la industria artístico-cultural. Es importante dejar en claro que esta dimensión podría ser privativa de los teatros en estudio, porque a partir de la entrada del fonógrafo, luego la radio y los medios de entretención, hoy en día la industria cultural está lejos de tener como eje los teatros. El negocio del arte y la cultura está tan diversificado en el siglo XXI que esta cualidad de los edificios teatrales aplica solo a los teatros de este estudio, porque en sociedad contemporánea, la visita a un teatro es uno de los tantos productos de la oferta artístico-cultural de un lugar. El teatro es la versión análoga de un negocio en cultura al lado de la digitalización y la variada oferta de hoy en día. Servicios de streaming, apps, pay-per-view, plataformas de música y podcast, videos online, internet en general y todo el mundo de la entretención ligado a productos artísticos masivos como lo son parques temáticos y sus derivados. Con todo, en los periodos que abarca este estudio y como se adelantaba en la dimensión anterior, es muy importante entender que existe una industria que rodea los teatros, no importando el tipo de teatro, a la italiana, tipo pabellón, plaza circo, plaza estadio o acondicionado, ni el estilo ni calidad. Si bien no organizada, ni menos institucionalizada, ya se puede vislumbrar el embrión de lo que se puede definir como industria cultural a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, debido a la profesionalización del artista y el creciente aumento de la oferta cultural. En Santiago y Valparaíso, el consumo cultural ligado a los teatros estaba dividido en 3 sectores. El primero era el circuito teatral de alta cultura, que se asociaba a la lírica, la ópera y los dramas extranjeros. En un segundo lugar se encontraba el circuito cultural de masas, donde cabía la zarzuela, la opereta, las piezas cómicas, el teatro de variedades, el género chico, las piezas cortas, entre muchas otras. Y finalmente estaba el circuito de teatro independiente, que abarcaba compañías teatrales semiprofesionales, privadas, relacionadas con los circuitos de obreros o filarmónicas que daban piezas de todo tipo, desde comedias hasta piezas sociales.
Las dos últimas dimensiones se dan de manera natural en Antofagasta, y si bien el circuito teatral de alta cultura, como se verá más adelante, no fue parte de la oferta de los teatros de Antofagasta, sino hasta entrada de la segunda década del siglo XX, igual existe demanda, ya que el habitante de este puerto era mucho más consumidor de espectáculos que productor de ellos. Y para que estos espacios se conviertan en ejes de la industria cultural, se cuenta especialmente en Antofagasta con subvenciones y tratos especiales por parte de la autoridad, empresarios de teatro dinámicos, actividades socioeconómicas ligadas a la figura del arte escénico, ser una ciudad portuaria al paso de naves de todo el mundo y consumidores demandantes de entretención. Y por supuesto, sobre todo después de la guerra, de un motor económico como fue la industria salitrera, que para el resto de Chile y el mundo era sinónimo de riqueza. En el caso de Antofagasta, el apoyo viene de la municipalidad, tanto bajo la soberanía boliviana como chilena. Ya en 1874, la ciudad contaba con un reglamento para teatros en su artículo número 24, obligaba a toda compañía que funcione en el teatro por más de 10 funciones, está obligada a dar un beneficio a favor del establecimiento que la municipalidad designe. Eso quiere decir que si la municipalidad solicitaba devolución hacia la comunidad, los empresarios o el dueño del teatro recibía beneficios aparte de la autoridad, ya sea a través de subvenciones económicas, en permisos y rebajas con la tesorería y facilidades de patentes para las cantinas que funcionaban en los teatros, entonces hay una vinculación recíproca donde todos ganan, pensamiento muy propio del mundo de negocios culturales de la época actual. Otra razón para sostener que los teatros eran el eje de una nueva industria cultural era la obligación que tenían las compañías extranjeras de recalar en Valparaíso después de navegar por el Estrecho de Magallanes. Así, Juan Andrés Piña señala que a finales del siglo XIX había una agencia teatral dedicada casi exclusivamente a los espectáculos operáticos y cuya sede estaba en Buenos Aires. En el caso de Antofagasta, si bien por mucho tiempo hubo solo un teatro, toda la actividad cultural y artística se desarrollaba allí y la figura del dueño del teatro o del empresario teatral cobra vital importancia, ya que es él el que se relaciona con los directores o primeros actores, que generalmente eran además los empresarios de la compañía, para hacer negocios, acordar obras, funciones, beneficios y tiempos, ya sea vía cablegrama o viajando personalmente a Valparaíso a cazar espectáculos, sabiendo que sus destinos finales estaban mucho más al norte. Otra causa cercana a la frivolidad, pero que demuestra que estos primeros teatros tienen el germen de la actual industria cultural, es ver cómo los artistas, en especial las tiples o primeras actrices, acaparaban la atención del público masculino y eso era muy bien utilizado en términos económicos por los empresarios, por los dueños de los teatros o por los mismos artistas. Así, existía una costumbre que desapareció con el tiempo, pero que era propia de todos los espectáculos del Teatro Municipal de Santiago. Costumbre era también demostrar la adoración del público masculino hacia las divas operáticas, llegando a extremos increíbles. Las ansias de ver y tocar a los artistas y rendirles homenajes también impuso en Chile la realización del beneficio u honores para los más destacados. Consistía en que determinadas funciones eran dedicadas a ellos. Parte de las utilidades de la taquilla les correspondía ese día y el público les regalaba objetos de gran valor. Antofagasta no se quedaba atrás y así relata el diario El Industrial, el 1894, un suceso de las mismas características. La compañía de zarzuela Miretti anuncia para el sábado una función a beneficio de la primera tiple, señora Lucía Villalonga, siendo agraciada la primera artista de la compañía y sin disputa una de las mujeres que haya visitado Antofagasta, como se lo ha demostrado el público en repetidas ocasiones con sus aplausos. Es de esperar que la señora Villalonga tenga teatro lleno.
Se destaca en esta nota el ímpetu del cronista para beneficiar al artista, pensando en que parte de la taquilla será para ella. Por otro lado, la Tiple Villalongo es esposa del dueño y director de la compañía, el señor Miretti. Es una actividad difícil de entender para los tiempos actuales, ya que se realiza un beneficio para un artista en particular, pero que a la vez es esposa del dueño del negocio. Son variadas las crónicas de este tipo de beneficios y los regalos que las actrices recibían. No hay registro en los regalos que recibió aparte de la taquilla de esa noche de diciembre, pero refleja la conciencia comercial que se tenían. Más explícita es una nota publicada en la revista Ilustrada, donde señala que la famosa actriz Clara de la Guardia, en mitad del cuarto acto de su beneficio, fue ovacionada y tuvo que detener su performance para recibir los siguientes regalos: un cuadro alegórico de la Sociedad Unión Teatral de Socorros Mutuos, una caricatura de la beneficiada, obsequio del autor Juan Martín, una medalla de oro, un broche de oro con un brillante, una pulsera con perla y brillantes, un estuche con un juego de broches para cinturón, un espejo de mano de bronce, un bolsillo de plata tejido, un neceser para costurero, un quitasol de seda blanco, un rociador de plata y un anillo con marquesa de brillantes avaluado en 1,200 pesos, dejando claro que no recibió menos de 25 canastillos de flores y rosas. Ambas noticias hablan de la relación que los artistas tenían con la comunidad antofagastina, la relación entre el espacio teatral y la sociedad civil, y confirman que los teatros y los productos que estos ofrecían eran tratados como un producto cultural. La publicidad, producto básico cuando se entiende una obra artística como un producto cultural negociable, siempre fue una herramienta utilizada por los empresarios o las compañías que visitaban la ciudad. El ingenio de las compañías teatrales puede verse retratado en la nota publicada por la revista La Luz. La compañía Quirós ha estrenado un automóvil por primera vez en Antofagasta. Las invitaciones la ha repartido un joven inglés montado en este curioso aparato. El bicho tiene 3 ruedas, las que funcionan movidas por un solo motor a parafina con una velocidad igual a la que puede alcanzar el mejor ciclista. Los niños han seguido entusiasmados las carreras de la nueva locomotora y hasta los grandes hemos corrido a la puerta cada vez que ha pasado. Si la compañía tiene tanto éxito en la función como en la exhibición del automóvil, diremos que hará abundante cosecha. Esta noticia no solo es una corroboración útil para nuestro estudio, ya que nos confirma la idea de un desarrollo sentido de la actividad de los teatros como un producto cultural y artístico, sino que además nos da cuenta que el primer automóvil que circuló por Antofagasta estuvo íntimamente relacionado al arte escénico. Otro ejemplo de cómo se entendía el mundo cultural es el que nos entrega el señor Boyer, propietario del primer teatro nacional que tuvo el cuidado de preocuparse de instalar un carrito de ferrocarril urbano a la salida de las funciones nocturnas para que la gente se retirara cómodamente a sus casas. Es decir, se piensa en las familias usuarias del teatro como una manera de fidelizarles. Una familia que vuelve sin riesgos a sus casas es un palco completo para la próxima función, pensaba Boyer hacia 1897. Deseando complacerlas en lo posible, ha conseguido que un carrito del ferrocarril urbano esté listo cada noche de función, a fin de que, una vez terminada esta, puedan las que lo deseen trasladarse a sus casas con toda facilidad. Como este ejemplo, las ofertas de rebajas con abonos o los insertos de prensa invitando al público al teatro competían con la venta de calzado, de té o de servicios de abogados o médicos. En muchos casos se hacían uso de las tácticas publicitarias modernas como los de la posibilidad de adjuntar regalos o experiencias a la propia apreciación de alguna obra. Tula Castro, la gran tiple y directora de la Compañía Dramática Española,
a través de las páginas de El Industrial en 1884, invita a presenciar un drama en 3 actos titulado La campana de la Albudaina y la petipieza Caldereros y vecindad. Pero que además habría una gran sorpresa para esa noche porque el teatro estará adornado con luces de bengala. La banda de música tocará en las puertas las mejores piezas de su repertorio, utilizando todos los medios posibles por mejorar la asistencia a la función. Bernardo Subercaseaux, en materia de industria cultural chilena, pero con una mirada centrada fuertemente en la capital, advierte 3 transformaciones ocurridas a fines del siglo XIX, promovidas por las nuevas riquezas provenientes de las tierras conquistadas luego de la Guerra del Pacífico. 1. Ampliación, diversificación, segmentación y especialización del mercado cultural. 2. Inicio de una constelación cultural del tipo moderno, con circuitos culturales paralelos de élite, de masas y popular. 3. Proyección en una cultura nacional de las tensiones desencadenadas por la modernización y las necesidades y dificultades de la integración social, entre capas medias y altas, campo y ciudad, lo nacional y lo internacional, lo nuevo y lo tradicional. Todas estas transformaciones son promovidas por los espacios escénicos y, en el caso del segundo punto, por la constitución misma de la ciudad, donde la línea que separa la interrelación de las clases sociales o etarias es más difusa en estos recintos. Además, en la ciudad nunca hubo óperas con los niveles de producción de Santiago o Valparaíso, pero la actividad teatral, aun cuando fue menos exclusiva que la ópera, también formó parte de un circuito mercantil que se desarrolló con altibajos hasta la llegada del cinematógrafo, que reemplazó el foco de interés de los usuarios de los teatros. D. El teatro como un espacio público de socialización y resguardo de la memoria cultural de la sociedad civil. Como se ha podido observar, desde lo histórico, lo estructural, lo filosófico y las dimensiones anteriores, siempre ha rondado la imagen que estos edificios son espacios físicos que están abiertos al público y a las interrelaciones de los usuarios. La idea que son espacios de socialización y construcción de algo simbólico que va más allá de la simple apreciación de arte o la presentación de productos artísticos ha estado siempre presente en cada una de las áreas estudiadas. Incluso, esta idea supera a los actos físicos concretos. Para poder comprender mejor esta última dimensión, que será la que entregará herramientas finales para poder definir el edificio teatral desde todas sus aristas, debemos clarificar que es un espacio público de sociabilización y rescate de memoria cultural. Entonces, un teatro es un espacio público por excelencia, pero todo después de dotarle las cualidades heterotópicas y conviviales que le hemos conferido. Eso se debe a que el edificio para teatro es inseparable de la ciudad, del pueblo. Un edificio teatral está indefectiblemente inserto en la ciudad. En relación al espacio público en la ciudad del siglo XIX, que es donde empiezan a instalarse los teatros de este estudio. Gamboa Samper, 2003, señala: el ascenso de la burguesía, la política liberal, la industrialización, el auge económico y la conformación de los estados nacionales llevan a un exagerado crecimiento urbano y a la aparición de necesidades que reclaman la aparición de nuevos equipamientos civiles, escuelas, bibliotecas, hospitales, cárceles, oficinas de correo y de administración, pero sobre todo de nuevas funciones comerciales y culturales dedicadas al tiempo libre, al encuentro y al intercambio, tales como cafés, teatros, parques, grandes almacenes y pasajes comerciales. No hay que olvidar, eso sí, la cualidad heterotópica conferida a estos espacios, ya que si bien hay una idealización
de interrelaciones de la sociedad civil en estos lugares, los teatros fueron y serán espacios de sospechas, espacios otros en relación con poder económico, político y social. Pero aún así, el teatro es parte de la ciudad, de la calle. Cuando Lefebvre define la calle como parte fundamental del espacio público, inmediatamente colabora para darle este carácter público al edificio teatral. Es el lugar del encuentro, sin el cual no caben otros posibles encuentros en lugares asignados a tal fin, cafés, teatros y salas diversas. Estos lugares privilegiados o bien animan la calle y utilizan asimismo la animación de esta, o bien no existen. En la escena espontánea de la calle, yo soy a la vez espectáculo y espectador, y a veces también actor. La calle y su espacio es el lugar donde el grupo, la propia ciudad, se manifiesta, se muestra, se apodera de los lugares y realiza un adecuado tiempo-espacio. Y es el mismo autor el que le otorga al espacio público, en nuestro caso un teatro, una dimensión física relativa al soporte material y al acceso de todo el mundo, con una dimensión político, filosófica y comunicacional donde aparece la discusión ciudadana, el intercambio informativo, la interacción, lo que llamamos el espacio común, como lo es el foyer de un teatro, las escalinatas o las cantinas, confiterías o restaurantes aledaños. Asumido que el teatro es un espacio público y para afirmar que además es un espacio de resguardo de memoria cultural, conviene aclarar que la idea de otorgarle a los espacios teatro el rasgo de protector de la memoria cultural se ha de tener presente que la memoria cultural puede ser vista desde diferentes lugares. Según Seidel, conviene distinguir entre memoria comunicativa y memoria cultural, ya que la primera abarca a una generación de personas entre 3 y 4 generaciones, 80 a 100 años, antes de que el paso a la memoria cultural, debido a la muerte de los individuos portadores de la memoria experiencial. Por lo tanto, hablamos de los teatros de este estudio desde el presente, donde ellos no podrían entregar información relevante del comportamiento social de una generación, pero que por la cualidad de ser un espacio público se asume que influyó en su propia constitución como sociedad. Desde otra perspectiva, no es necesario pensar la memoria cultural como una especie de conciencia colectiva de un grupo vivo o extinto de sujetos sobre un acto, hecho o suceso determinado. Agnes Heller postula que la memoria cultural es una objetivación que entrega significados a un grupo de personas que aceptan esos significados a través de la materialidad, tales como textos, pergaminos, libros, edificios o estatuas. También a repeticiones de actos, tales como los ritos y las fiestas. Pero para ella, al igual que la memoria personal, la memoria colectiva está asociada a lugares con sucesos que se repiten en el tiempo, significativos para ellos, ya que solo así la memoria cultural es reafirmación de la identidad de una sociedad. Podría parecer entonces que más que una cualidad de los teatros es un deseo, ya que la actividad social es tan rica en estos edificios que es difícil pensar en la desaparición de lo que allí se vivió, de tal modo que la memoria cultural es una manifestación de la socialización. Las relaciones que se tejen, las apelaciones personales, sumado a mezclas sociales y de género que suceden en los teatros, permiten ir generando relatos, comportamientos e incluso cambios en toda una sociedad. Por eso, es injusto otorgarle al edificio teatral una cualidad puramente contenedora de objetos artísticos para el goce estético. Un teatro es un monumento de boca abierta, un espacio simbólico, una expresión material y artística de la identidad cultural de una comunidad. Porque el teatro no es por naturaleza un espacio privado, sino que un espacio público. Y estos lugares, los espacios públicos,
posibilitan el encuentro y el intercambio, actividades que están en el seno mismo de la definición de una colectividad, de una sociedad. Los teatros, sobre todo para ciudades pequeñas o en formación, como la Antofagasta que estudiaremos, son centros neurálgicos de la actividad social. En los teatros, como ya se advirtió en la dimensión artística, sucedía de todo, y la sociedad civil que se congregaba era apelada por los sucesos de este espacio y sin lugar a duda salían modificados de ese encuentro convival, sea cual fuere el motivo para acudir a los teatros, artístico, de ocio y esparcimiento, social, político, educacional o patriótico. Como veremos, estos edificios eran tan importantes socialmente que se utilizaban como puntos de referencias para ubicarse en la ciudad. Así, por ejemplo, los al lado del teatro, enfrente del teatro, un sitio a los pies del teatro o una cuadra del teatro para arriba son comunes en la prensa local. Por ejemplo, una crónica de El Industrial referido a la reapertura del teatro después de la peste bubónica que afectó a la ciudad en 1904, señala lo siguiente. Según decreto que la alcaldía ha dictado y que insertamos en la misma sección, desde ayer quedaron abiertas al público las puertas de nuestro Teatro Nacional, que tanto tiempo ha permanecido cerrado. Ya tendrá, pues, el pueblo en general donde ir a recrearse con la representación de comedias, dramas, zarzuelas o cualquier otro tipo de espectáculo y desterrar el ánimo de hastío que produce la carencia de pasatiempos ilustrativos divertidos que tan necesarios son para la existencia. Reflejando así el valor que tenía este espacio en la comunidad. Es por eso que, independiente de las razones por las cuales el espacio podría ser necesario, hay un apropiamiento de ese territorio del cual habla Duvati al referirse al convivio teatral. Y cuando ese espacio simbólico, ese territorio no se tiene, la comunidad lo resiente.